Oruro, en el lago Titicaca, en La Paz. Actualmente en La Paz tenemos la cultura chiripa como restos, ¿no? Recordando. ¿Alguien sabe en qué sector de La Paz se encuentra la cultura chiripa? ¿Alguno de ustedes conoce acá? No, Lice. No, ¿verdad? Se encuentra por la parte de Taraco. No sé si han escuchado de Taraco, que es un lugar específicamente donde hay una teoría de la creación de la morenada y todo eso, ¿ya? Entonces, en el sector de Taraco se encuentra la cultura chiripa, algunas huellas de sus templetes semisubterráneos. Bueno, vamos a ver, esta cultura vizcachani, que fue antes de la chiripa y la huancarani, esta cultura vizcachani tuvo una corriente migratoria, vino desde el norte y va a invadir los Andes, va específicamente a escapar de ciertos climas glaciales, ¿no? Así, congelantes, ¿ya? Y va a destacarse en un periodo precerámico, un periodo preagrícola, vale decir, antes de desarrollar las herramientas, antes de desarrollar los instrumentos. Obviamente los vizcachanis pasaban por una etapa en la cual solamente agarraban una roca y empezaban a desarrollar un arma. ¿Ya? Estos pueblos, que eran netamente cazadores, recolectores, pescadores, se van a cimentar en un primer momento en el lago Titicaca, donde obviamente van a hacer lo que es el arte de la pesca. Después de eso, ya se van a ir poco a poco ubicando en San Pablo de Lipes y Camacho, en la parte de Potosí, ya. Después en un sitio llamado Ñuaupúa, que va a estar ubicado en Tarija, ya. Y algunos restos o fósiles encontrados de esta cultura vizcachani datan del 9000 a 10.000 años antes de Cristo, ya. Después tenemos otros sitios como el caso del Jaigahuicu, ya, es que está ubicado precisamente en Cochabamba, que data de hace 12.000 años antes de Cristo. Este periodo, posteriormente denominado arcaico o neolítico, si tú quieres llamarlo, va a ser un periodo que se va a caracterizar porque donde el hombre ya se va a cimentar, se va a sedentarizar. Por eso va a empezar a practicar lo que es la agricultura y la ganadería. Entonces, va a dedicarse a la construcción de viviendas, va a establecer principalmente sus primeras civilizaciones. Se encontraron restos de hace 2500 a 1500 antes de Cristo, donde en algún momento se va a establecer lo que vendría a ser la parte de la cerámica, que es lo que nosotros tenemos, una riqueza en cerámica tremenda en relación a historia. ¿Ya? Estas primeras culturas, como había mencionado en un principio, se van a establecer obviamente cerca a los lagos, ¿sí? Por eso se llama culturas lacustres, porque están cerca a los lagos. Y otra de las culturas lacustres que nosotros vamos a ir viendo posiblemente va a ser los ururus también, de parte de Oruro. ¿Ya? Bueno, la cultura huancarani se destaca o su característica primordial es obviamente tener figuras netamente zoomorfas. Estas figuras zoomorfas tienen una representación típica de la llama, ¿sí? Y en algún momento se van a fundamentar de que la llama va a ser el animal que más se va a utilizar en esta comunidad, su carne, su lana, su piel incluso, hasta sus huesos, va a utilizarse la llama como un elemento natural. Y claro, va a ser un agradecimiento principalmente a la naturaleza porque ellos adoraban mucho a este tipo de animales, ¿ya? Y por eso sus estatuas, como vemos en la imagen, en la parte de acá, llevan como dos orejas similares a la de la llama, ¿no? Que vamos a nosotros identificarlas como figuras zoomorfas. Recordemos el término zoomorfo, significa forma de animal. Bueno, ya pues la cultura huancarani se va a establecer principalmente en lo que era la parte de la Puna, posiblemente se va a extender a todo ese sector. Se van a registrar 17 sitios arqueológicos relacionados a esta comunidad, ¿ya? Y en algún momento vivían en casas circulares, como vemos en este sector, ¿ya? Casas que eran pequeñas porque ellos eran de talla baja y además no tenían ventanas. Estas casas solamente tenían una apertura para el ingreso, nada más, ¿ya? Entonces, la uniformidad de estas casas tenía principalmente una muralla de adobe, ¿ya? Que a través confundía, o sea, conformaba un sector de seguridad para los comunarios, para más que todo protegerse del frío, porque en el lado del lago Popoy y Ururu hace mucho frío, ¿ya? Y pues una vez que ya se inventaron con este tipo de viviendas, empezaron a criar a sus propios animales, en este caso la llama, ¿ya? Y empezaron a sembrar plantas como ser la papa y la quinoa,
Entonces, ahí tuvieron una economía suficiente, luego practicaron el trueque con otras comunidades. Estos 17 sitios registrados de la cultura huancarani va a establecer principalmente la era netamente de los dioses, porque la mayoría de sus imágenes va a llevar tal vez algunas características similares al sol, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que Huancarani y Chiripa son dos culturas que van a dar origen al Tiwanaku posteriormente, por el tallado de las piedras, especialmente por el enfoque de la textilería y el manejo principalmente de las herramientas. Bueno, la cultura chiripa se va a ubicar en la península de Taraco sobre el lago Titicaca. Acá se van a encontrar varios recintos, varios templetes semisubterráneos, donde se va a tomar en cuenta que muchos de ellos van a ser el inicio para el templete semisubterráneo del Tiwanaku. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a tomar en cuenta que esta se ubicaba principalmente a partir del siglo XV antes de Cristo, o sea, 1500 años antes de Cristo, ¿ya? Y va a durar esta cultura hasta los primeros años de nuestra era. Esta cultura está ubicada en la península de Taraco, en el lago Titicaca, y ahí tenemos un montículo artificial. Es una pequeña subidita donde tú puedes ver, para subir a este templete tienes que subir un pequeño montículo y puedes observar este templete, inclusive ingresar y tocar las piedras, no está prohibido, para poder conocerlas específicamente. ¿Ya? Entonces, tanto los chiripas como los huancarani hacían sus casas con dobles paredes, o sea, una pared interna y otra externa, ¿ya? Alguna vez vamos a nosotros tal vez tener la curiosidad por qué era doble pared. Tenían dos finalidades la doble pared, si alguien me puede decir ahí si tiene alguna idea, a ver, ¿quién me ayuda con esa idea? ¿Por qué creen ustedes que las casas de los huancarani y los chiripa tenían doble muro? ¿Cómo es? A ver. Cultura, profe. Algo más, a ver, por ahí. Creo que escuché que ayudaba a los alimentos, por ejemplo, el chuño, y aparte a aislar el frío de la casa. Eso, era para conservar los alimentos deshidratados, ¿no? Como el chuño, como ser el charque. Pero también, como dice su compañero, servía para la protección del frío, porque un solo muro no les protegía del frío. Entonces necesitaban hacer un doble muro con una separación entre muro y muro, especialmente para que el frío sea como una especie de refrigerador para los alimentos, pero no pueda pasar a la otra muralla interior la casa. Entonces les protegía bastante, ¿ya? En el año 1300 antes de Cristo, se va a desarrollar las fases Condoriri o Condori y Lusco. ¿Ya? Aquí los pobladores habían superado esa etapa de ser cazadores y recolectores, volviéndose netamente agricultores. No solamente les servía el sembrado la papa, sino también la quinoa. Obviamente los tihuanacotas tenían variedad, pero hablando de los huancarán, los chiripa, especialmente los chiripa, tenían unas 5 o 6 especies de papa que ellos cosechaban y consumían a su mismo tiempo. ¿Ya? Asimismo, también para luego dar herencia a los tihuanacotas de la técnica de la cerámica. Pero en un principio, esta obviamente se hacía en una especie de piedra. Luego se descubrió que el barro se podía hacer cocer y preservaba mejor los elementos. La cerámica fue un elemento inventado para preservar líquidos solamente, no la parte sólida, sino líquidos porque tenían que transportar líquidos de un lugar a otro y para eso les servían los jarrones, que después nosotros vamos a ver ya el mejoramiento con los tihuanacotas o con los incas. La fase Mamani-Brouman se extiende desde el año 800 al 100 a.C. y se asocia a un patrón de construcciones ceremoniales alrededor de un templo hundido, es decir, un templo semisubterráneo. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta también nosotros de que dentro de esta expansión se va a identificar lo que vendría a ser las vasijas con motivos completamente zoomorfos. A ver si ahí se acuerdan, ¿qué significa zoomorfo? ¿Ven? ¿Qué quiere decir zoomorfo? Representación animal. Les acabo de decir, a ver qué pasó. ¿Como figuras, licenciado? ¿Forma de qué? Por ejemplo, del sol, de la llama. Zoomorfo, sí.
el término zoomorfo tiene tiene un solo significado. ¿Forma de qué? ¿Cómo es? A ver. Animales. Eso, muy bien. Entonces, cuando hablamos de zoomorfo, hablamos forma de animal. Si a ti te dicen forma de animal, se dice zoomorfo. ¿Y cómo se diría forma de humano? Humanoide. No, es antropomorfo. ¿Ya? Zoomorfo es forma de animal, antropomorfo es forma de humano o forma humana. Entonces, la cultura chiripa se va a establecer al este del lago Titicaca, ¿ya? Y va a tener esa influencia para después, posteriormente, al Tiwanaku, ¿ya? Pero también se va a ir a profundizar un poco para la parte de los valles por el clima, ¿no? Que se llama en el caso el Tambocusi, ¿ya? Bueno, lo más representativo de la cultura chiripa es la cerámica. La cerámica que en algún momento, a un principio tenía forma zoomorfa y después, cuando ya posteriormente viene, antes de ingresar a la cultura tiwanaku, se va a dar también figuras que van a ser netamente antropomorfas. Ya habíamos dicho, en forma de hombre también. Con ojos, con boca, con nariz, ya no con orejas de llama, sino simplemente como si los seres humanos tuvieran ya cabello, cabeza y demás. ¿Ya? En algún momento vamos a ir viendo nosotros que no solamente van a tomar en cuenta a los elementos como ser en relación a la cerámica, la situación de la parte antropomorfa o zoomorfa, sino también van a crear elementos relacionados a la parte natural, como el caso de los animales de agua, que son los peces, que en algún momento el término el pez representaba lo que vendría a ser la situación de la fertilidad para algunos de los Huancarani, pero no así. Cuando veamos a los incas es otro representación, también para los tiwanacotas es otro tipo de representación. Para los Huancarani los peces representaban lo que vendría a ser la fertilidad porque se multiplicaban a espacios y había, y el pez era el elemento primordial de alimentación de esta cultura. Entonces, empezaban a ver esa diferencia primordial después de lo que nosotros vamos a ver relacionado a los dioses, ¿ya? La lluvia, el sol no tanto para ellos, sino para los tiwanacotas, pero la lluvia, el viento, los ríos, ¿ya? Entonces, en algún momento se encariñaban tanto con esto que había épocas en que ellos hacían una especie de ritos para que llamara la lluvia, decían, ¿no? Llamar a la lluvia para las cosechas. Ahora en esta época debía estar ya lloviendo, ¿sí? Porque en el mes de octubre, noviembre, diciembre llueve, pero no llueve a cántaros, llueve suave para las cosechas. Enero, febrero llueve más, porque ya las cosechas están más grandes, entonces le fortifica más la tierra. Entonces significa que debería estar lloviendo. Entonces la gente en esta época empezaba a hacer ritos contra la sequía, ¿sí? Para llamar a la lluvia, ¿ya? Otra de las culturas que habíamos dicho a un principio son los urus y chipayas. Los urus y chipayas es una cultura netamente prehistórica, algunos dicen, porque esta ha superado a lo que eran ha superado a los tiwanacotas, ha superado a los reinos aymaras, ha superado a los incas, inclusive ha superado a los españoles. Vamos a ir nosotros viendo de que los uruchipayas se cimientan principalmente en casas circulares, como las que vemos en la fotografía, en algunas islas flotantes es donde viven ellos, ¿ya? Es una comunidad netamente lacustre, al igual que los Huancarani y los Chiripa, y se dedican en algún momento a la pequeña agricultura, donde siembran alimentos solo para su consumo. Hasta ahí vamos a tomar en cuenta esas tres culturas, muy bien. Huancarani, Chiripa y uruchipayas, ¿ya? A ver, vamos a hacer algunas preguntitas hasta acá, a ver qué se nos ha quedado, está bien de esta partecita, ¿ok? A ver, quiero que me digan
¿cuál era la primera cultura que vino a establecerse en el sector, especialmente en los lagos, y luego se fue profundizando un poco más hacia la parte del altiplano? ¿Cómo se llamaba esta cultura que venía en el periodo paleolítico? Vizcachanis, profe. Muy bien, la cultura vizcachani. Perfecto, ¿ya? La cultura vizcachani eran cazadores, eran recolectores, eran pescadores, eran nómadas. La cultura vizcachani, ¿qué cultura viene a cimentarse por el lago Ururu y Popó? A ver. Urus, profe. No, los uruchipayas vienen después. ¿Qué cultura fue? Huancarani, Chiripa. Huancarani, muy bien. ¿Cómo eran las, bueno, vamos a establecer nosotros que los Huancarani adoraban a un animal. ¿A qué animal adoraban los Huancarani? A las llamitas. A las llamitas, muy bien, eso es verdad. Sí, Huancarani adoraba a las llamitas, por eso sus cerámicas tenían forma de llama, etcétera, ¿no? ¿Quién se va a cimentar al este del lago Titicaca? A ver. ¿Cómo se llama la cultura que se cimenta por el lago Titicaca? Que está en Taraco. La ¿Cómo es? cultura Chiripa. La cultura Chiripa. Así es, chicos, tienen que hablar, chicos, porque si no, caso contrario, estoy dando para nada la clase, ¿no? Ustedes tienen que ayudarme. Entonces, la cultura chiripa. Ok, muy bien. La cultura chiripa que se estableció en el lago Titicaca, ya, al este del lago Titicaca, ok, va a tener ciertas características. Si recuerdas dos o tres estaría bien. A ver, quiero que me recuerden dos o tres características de la cultura chiripa. Hemos hablado un montón, a ver. ¿Cómo es? La construcción de sus casas, la disposición a la que tenían y el descubrimiento de cerámica y sus. Así es. Si la cultura huancarani tenía sus figuras zoomorfas, ¿cómo eran las figuras de la cultura chiripa? Antropomorfos. Antropomorfas, muy bien, ¿ya? Y después, claro, obviamente eso va a ser una herencia, ¿no? ¿A quiénes adoraban los chiripa? Ya no a la llama, ¿no? Como elemento huancarani, sino ¿a quiénes adoraban? A ver. Al sol, dice. Bueno, no el sol tanto, eso es para los tihuanacotas. ¿Adoraba más a qué? A la Lluvia. lluvia. Eso, al viento, ¿no? En tiempos de sequía hacían ciertos ritos para llamar la cosecha, ¿ya? Eso, los uruchipayas son otros, ¿no? Ellos vivían en islas flotantes o viven actualmente, han pervivido. Es una cultura netamente prehistórica hasta nuestros tiempos, sigue existiendo los uruchipayas, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a ir enfocándonos con esto, ¿muy bien? Bueno, vamos a ver otras culturas a grosso modo similares de esta época, ya que se van a identificar principalmente en el lago del Valle, ¿no? Ya es importante saberlo esto, porque si pones a postular por Cochabamba y demás, necesitas saber algunas culturas de estas. Tenemos a los Pucara. Los Pucara, junto con los Huancarani Chiripa, dice, en el caso Luis Lumbreras, que es escritor en Santillana, nos indica que los Pucara, los Huancarani y los Chiripa habían dado origen al Tiwanaku. El caso de Carlos Mesa nos dice que los Huancarani y los Chiripa han dado origen al Tiwanaku. Si te pusieran en el examen, ¿quiénes fueron las civilizaciones originarias que dieron origen al Tiwanaku? Te pueden poner las opciones, pueden ser Pucara, Huancarani y Chiripa, está bien, correcto, o te pueden poner solo Huancarani y Chiripa, también es correcto, ¿ya? Esas tres tienen que estar ya sea como respuesta, ¿está bien? Bueno, estas son los restos que se encontraron de esta cultura, ¿ya? Acá tenemos algunos jarrones, aquí algunos báculos, ¿sí? Las murallas de piedra, ¿no? Aquí algunas figuras talladas de piedra,
¿ya? Que como vemos es la forma del pescado, ¿no? Es una cimentación del pescado, ¿ya? Luego tenemos otra cultura que son los sauces, ¿ya? Los sauces que se van a desarrollar en el departamento de Cochabamba entre los siglos 2 y 4, ¿ya? De nuestro siglo o de nuestra época, ¿ya? ¿Por qué se les puso los sauces? Porque se le puso el nombre ese nombre, porque una hacienda llevaba ese nombre que se encontraba cerca de Misque, ¿ya? Entonces, los sauces, vamos a tomar en cuenta que su cerámica de los sauces son de un barro rojizo con figuras negruzcas, ¿sí? Y tienen algunos detalles netamente geométricos, ¿ya? Identificados así a los sauces. Otra de las culturas es Mojocoya, ¿ya? Mojocoya más que una cultura es un estilo de cerámica. Esta se va a cimentar entre los siglos 4 y 7, ¿ya? De nuestra época, ¿ya? Y va a ser en los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba, ¿ya? Su decoración es bicolor con dibujos sobre fondo claro. O sea, cuando ves una de estas siluetas, una de estas figuras, es obviamente una cerámica de la cultura mojocoya. Si ustedes quisieran ver estas cerámicas en vivo y en directo, como decimos nosotros, pueden visitar el Museo de Arqueología que se encuentra en el Prado de la ciudad de La Paz, ¿ya? Ahí pueden ustedes visitar y ver de manera vivencial todas estas cerámicas que les mostramos así en fotografía. Luego tenemos la cultura omereque o nazcoide. Esta también en la parte de Cochabamba, ¿ya? Va a desarrollar principalmente dentro de sus diseños como 9 colores distintos, utilizando figuras antropomorfas y zoomorfas, ¿ya? En relación zoomorfo, lo que va a vislumbrar más principalmente para la cultura omereque es la forma de aves y felinos, ¿ya? Que aquí vamos a ver nosotros algunos elementos como esos. Es una figura antropomorfa, ¿ya? Y por acá no se ve muy grande, pero acá vemos una cabeza clava con una forma de felino, de forma de puma, ¿sí? También estas figuras las pueden ver en el Museo de Arqueología en La Paz. Luego tenemos la cultura tupuraya, ¿ya? Esta cultura tupuraya va a ser una cultura que se ubica principalmente en el río Rocha, en Cochabamba, ¿ya? Su desarrollo está entre los años 100 y 700 después de Cristo. Y dentro de esta cultura vamos a ver algunos colores claros, dibujos en sepia y rojo marrón sobre terracota natural. ¿Sí? Ahí tenemos algunas figuras de la tupuraya. Muy bien. Ok, hemos recordado algunas de las culturas que también son parte de nuestra historia. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las culturas que conocimos. Por ejemplo, Pucara, junto con Huancarán y Chiripa, dan origen al Tiwanaku. Eso es lo que presenta acá. ¿Sí? Los sauces es una cultura que se va a cimentar principalmente en lo que es la parte de Cochabamba. El mojocoya, más que una cultura, es un estilo de cerámica que también se va a cimentar en Cochabamba y Chuquisaca. El omereque nazcoide es una cultura netamente de Cochabamba, ¿ya? Y tenemos el tupuraya, que es una cultura también de Cochabamba por el río Rocha. Muy bien, ¿ok? Si yo les hago esta pregunta, ¿quiénes fueron, ya, los que dieron origen al Tiwanaku? A ver, ¿qué me responde? Luisa, la verdad, no nos acordamos. Pero si les acabo de decir, ¿qué están haciendo? ¿Están viendo la novela? ¿Están leyendo un libro? Va a ¿Qué disculpar, están dice, haciendo? buscarme comida. A ver. Ah, ya estás comiendo, pero comiendo se puede escuchar, ¿no ve? Claro, Luisa va ¿Ya? a disculpar, fui a buscar comida, le dije. Ah, fuiste a buscar comida. Muy bien. Ok. Vamos a repetir para que no se nos quede esa información colgada, ¿ya? ¿Ok? Quiero que si tienen que aprender bien, no hay problema, sí lo hacemos, no hay problema. Pero necesitamos
que se nos quede, chicos, porque si no se nos queda y simplemente venimos a la clase para escuchar y no se nos queda alguito de lo que estamos haciendo, pues de nada nos ha servido porque estamos un poco a destiempo para poder refrendar un poco más el conocimiento. Ustedes, cualquier duda que tengan, tienen que decirme siempre, ¿ya? Ok. Mira, yo te voy a presentar una pizarra acá para que te explique mucho mejor y tú puedas entenderlo más. Muy bien. Solamente que tú me vas a ayudar a completar mis apuntes, ¿está bien? Quiero que me digas cuál fue la primera civilización en nuestro país. A ver cómo se llamó esa del Paleolítico. A ver, ¿cómo se llama? Vizcachani, muy bien. Ok. La cultura vizcachani fue una cultura netamente del Paleolítico. Cuando decimos características paleolítico, en Vizcachani decimos que eran cazadores, eran recolectores, eran nómadas, eran pescadores, ¿sí? Entonces nosotros vamos a identificar acá que estos eran las características de la cultura vizcachana. Muy bien. Ya, después, en la parte de Oruro, ¿qué cultura tenemos ya cimentada ya en la parte neolítica o arcaica? Primero, Huancarán. Huancarani, muy bien, Huancarani. Y después, Chiripa. Después Chiripa. Eso, ¿sí? Entonces, a vos te dice la teoría, ¿ya? Que los Huancarani y los Chiripa, al ser culturas lacustres, ¿qué significa lacustres? Directamente que están cimentados sobre un lago o Eso, algo muy bien, diferente que, así, que a viven un al lado del lago. lago. Eso, al lago del lago. Muy bien, tenemos el lago. En el caso del Huancarani tenemos el lago Popo. En el caso de la cultura Chiripa tenemos el lago Tita. ¿Ya? Muy bien. Y yo te digo, Huancarani, voy a repetir acá, Chiripa y Pucara dan origen a... Tiwanaku. Eso, muy bien. Tiwanaku. Ahora ya sabes, ¿quién ha ido a buscar la comida ahí? ¿Ya sabes cómo sale la respuesta? ¿Sí? Otra vez he ido a buscar la comida, no me responde. ¿Ya? ¿Qué dicen? A ver. ¿Cómo es? A ver, Nicole, ¿qué me diría la respuesta? ¿Quién dio origen al Tiwanaku? ¿Cómo es? A ver. ¿Los Chiripa, profe, o los Juan? A ver, estás comiendo, no me estás escuchando. Ya. No, bueno, ¿qué vamos a volver atrás otra vez? Esto. Huancarani, Chiripa y Pucara dieron origen al Tiwanaku, los tres. En el caso de Santillana. Si hay la respuesta con Carlos Mesa, porque el examen se sacan de Santillana, sacan de Carlos Mesa, no hay un libro específico. Si te dicen Carlos Mesa, entonces te va a decir Huancarani y Chiripa van a dar origen al Tiwanaku. ¿Ya? Entonces ya no va a ser tres, va a ser solo dos. En este caso, si hay solo dos elecciones, tienes que elegir estos dos. ¿Ya? Tanto Huancarani y Chiripa dan origen al Tiwanaku según Carlos Mesa. Huancarani, Chiripa y Pucara dan origen al Tiwanaku según Santillana. ¿Ya? ¿Ok? Cualquiera de las dos respuestas van a ser las correctas. ¿Está bien? ¿Ok? A ver. Esta última pregunta antes de pasar al otro punto que va a ser el Tiwanaku. Mencióname cuáles fueron las primeras culturas en Bolivia, en el orden que tiene que ir, pero a ver. ¿Cómo es? Me van a preguntar aquí a Elmer. ¿Estás ahí, Elmer?
No está el Elmer. A ver, entonces, a Eliana. Nada de Eliana. A ver, a Emerson. ¿Estás Emerson? Dígame, profe. Mencióname las primeras culturas en Bolivia. A ver, Emerson, en el orden en el que tienen que ir. La primera, la cultura Tiwanaku. No, ¿qué pasó? A ver, estamos avanzando. Tiwanaku todavía no. ¿Qué es Mauricio? A ver. Primero creo que mencionó Luis Vizcachani, ¿Ya? de ahí Surnas en Pararuro y La Paz, Huancarán y Chiripa, y de Huancarán y Chiripa, los Uros, Chipayas, y de estos tres últimos es Tiwanaku. No, Pucara te has olvidado. A ver qué pasó. Pucara. ¿Ya? Huancarán y Chiripa, Pucara, y de ahí puede ser Tiwanaku. ¿Está bien? Porque los uruchipayas es una cultura prehistórica que hasta nuestros días sigue viviendo, ¿no? Sigue perviviendo hasta nuestros días. ¿Ya? Así es que los uruchipayas no han dado origen a nada, eso se han quedado como tal. ¿Está bien? Vamos a... primero, Vizcachani, después Huancarani, Chiripa, si te preguntan Pucara, Pucara más, y luego viene recién el Tiwanaku. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a nosotros identificar ese orden, es importante, porque como les he dicho, la historia no se puede alterar. No puedes decir primero Huancarani, luego Vizcachani, luego Chiripa, toda una mezcla, no se puede. Tienes que decir, pero el orden que va, primero es Vizcachani, Huancarani, Chiripa, los Pucara, después esos dan origen al Tiwanaku, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, Profe, identificamos. ¿Qué dice Emerson? esas culturas son del altiplano, ¿no? Sí, son culturas netamente andinas. Porque en el caso del valle hemos visto los sauces, los mojocoyas, ¿no ve? Sí. Otro tipo de culturas hemos visto en el caso del valle. ¿Ya? Ah, Ahora tú sabes. dale, Dime, pues. Emerson. No, eso no me profe. Ya. Tú sabes, Emerson, que nosotros tenemos aquí la cultura tiwanaku como tal en Bolivia, ¿cierto? ¿Ya? Sí, profe. Pero también ha ido hacia el Perú, no sé si te han dicho en el colegio, también hay la parte del Tiwanaku que cuando estaba en la época imperial se expandió hacia el Perú. Sí, ¿Ya? pero no es los incas, profe. No, la cultura Tiwanaku, no los incas, ¿no? ¿Ya? Ahora, si alguna vez a ustedes les preguntan, cómo se llama o cómo se llama la cultura Tiwanaku en Perú, que está en la parte de Puno, que es frontera con Bolivia? Le vas a decir, se llamaba Huari, como la cerveza de acá. ¿Te vas a acordar con la cerveza Huari? Huari. La cultura Huari es en Perú, los Huari. Tienen igual templetes, tienen todos los elementos, pero la diferencia es que nuestro Tiwanaku es único porque acá nosotros tenemos monolitos, tenemos representaciones antropomorfas necesariamente, y eso es lo que nos hace característico al Tiwanaku de aquí, que es distinto al Perú. Perú no es tan grande, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros identificar, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla esto del Tiwanaku? ¿Está bien? Acá está, ¿ya? Identificamos al Tiwanaku como tal. Muy bien. Bueno, el Tiwanaku actual se ubica en el altiplano paceño a 3.844 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y al sudeste del lago Titicaca. Bueno, cuando vas aquí a visitar el Tiwanaku, vas a tardar 50 minutos en llegar al lugar, ¿no? Desde La Ceja, ¿ya? Hora y media desde la ciudad, en realidad es el viaje. Vamos a establecer la siguiente línea de tiempo en la cultura Tiwanacota. Vamos a tener el periodo aldeano del 1580 al 33, ¿sí? Del 1580 antes de Cristo al 33 después de Cristo. Luego tenemos de paréntesis, luego
después de Cristo al 724 viene un periodo urbano. Y del 724 al 1172 viene un periodo imperial. Es una línea de tiempo figurada ya en el libro Historia de Bolivia de Carlos Mesa. Entre el periodos vamos a identificar los siguientes años. Del 1500 antes de Cristo al 45 después de Cristo tenemos el periodo aldeano. Como podemos saber, acá el Tiwanaku se ve muy pequeño, ¿sí? Se ve demasiado pequeño. Significa que fueron solamente algunas comunidades y en algún momento esta es la época en la que poco a poco el Tiwanaku va a comenzar a crecer. Va a comenzar todo como si fuera una pequeña aldea. Del 45 al 700 después de Cristo vamos a tener la época urbana, y esto es una época mucho más de crecimiento, cimentada en el lago Titicaca especialmente, por la parte boliviana, por lo pronto. Acá es donde van a construir ya lo que son los templos, templete semisubterráneo, el Pumapunku, la pirámide de Acapana, tiene también lo que es el templo de Calasasaya, sí, el Putuputuni, todos esos elementos se van a construir en el periodo urbano. Y luego este se va a extender hasta la parte del Perú. Y este es el periodo expansivo o también se llama periodo imperial, que va a ser del 700 al 1200, que va a ser ya la decadencia del Tiwanaku. Acá vamos a ver nosotros, ya, que una vez que se identifica esto, acá tú tienes el Tiwanaku para Bolivia y el Huari para el Perú, ¿ya? Entonces, no se sabe cuál fue la causa de la desaparición del Tiwanaku. Hay muchas hipótesis. Una de ellas indicaba de que vino una gran tormenta y ¿cómo se dice? Vino una gran tormenta aluvial e inundó el Tiwanaku. Y pues la gente empezó a salir de ahí y a buscar otros sectores, dejando abandonado totalmente las ruinas, ¿no? ¿Ya? Y después ya con el pasar del tiempo eso se fue llenando de tierra y se fue perdiendo. Ya que cuando los españoles llegaron descubrieron algunos elementos que posteriormente lo destruyeron para que no quede huellas de esta cultura. Otra fue de que como hubo escasez y sequía, entonces los pobladores fueron buscando mejores oportunidades en otros lados y dejando igual abandonado este sector. Entonces no se sabe, o sea, cuál sería, hubiera sido interesante que los tiwanacos supieran leer y escribir para dejar su historia escrita, pero no sucedió. ¿Ya? Muy bien. Volvemos a recordar. El periodo aldeano, 1500 antes de Cristo al 45 después de Cristo. Repiten conmigo, ¿ya? A ver, Brian, ¿estás ahí? Nada, Brian. A ver, Nicole, vos que estás pilas ahí. ¿De cuándo a cuándo es el periodo aldeano? Del año 1500 antes de Cristo hasta el 45. Después de Cristo. Eso. Dice. Eso. A ver, ¿quién me ayuda con el otro? ¿De cuándo a cuándo es el periodo urbano? ¿Es nadie? De época urbana, del 45 después de Cristo al 700 después de Cristo. Eso, muy bien. Y no te vas a olvidar que en esta época es donde se hicieron la construcción de los templos que nosotros conocemos actualmente en el Tiwanaku. Y la época expansiva, el periodo expansivo imperial, a ver, ¿de cuándo a cuándo es? De la época de 700 después de Cristo al año 1200 después de Cristo. Y claro, en esta, después no se sabe cómo es que decae, ¿no? El Tiwanaku, pero hay diversas teorías. Muy bien, para ver los templos del Tiwanaku necesitamos saber lo que nosotros llamamos la cosmovisión andina, ¿ya? La cosmovisión andina está compuesta por principios, por valores y por elementos. Entre los principios tenemos la dualidad, que significa dos, la tripartición, que significa tres, y la cuatripartición, que significa cuatro. Muy bien.
a representar a lo masculino y lo femenino, vale decir al sol por arriba y a la luna por debajo. El Inti llamado por los incas y Quilla llamado por los incas, que es el sol y la luna. En la tripartición tenemos 3 elementos. En este caso tenemos el mundo de los dioses llamado Alakpacha, el mundo terrenal Akpacha y el mundo subterráneo, el mundo de los muertos, el Mankpacha. ¿Ya? Ahora se dice que el mundo de los dioses está representado por el cóndor. El cóndor es un animal netamente andino. El cóndor es el mensajero entre los hombres y Dios. Cuando vemos la danza de la diablada, lo tenemos al cóndor como el mensajero entre el arcángel Gabriel y el diablo. ¿Ya? Entonces el cóndor, el mensajero en la diablada, es entre el Dios y el infierno. El Akpacha es una representación, todo lo que camina, todo lo que está sobre la tierra. En este caso, los animales que representan son el puma y la llama. Pero el animal más fuerte dentro de estos dos es el puma. Al igual que el cóndor, el puma también es cazador, es acechador. ¿Sí? Y tenemos el mundo de los muertos, el mundo subterráneo, que es el Mancapacha, donde se representa a través del pez y la serpiente. Pero el más fuerte es siempre la serpiente, al igual que el puma, al igual que el cóndor, es un animal que se arrastra, pero que también caza, es un animal cazador. El pez y la llama se consideran animales en sus distintos monolitos. Y la cuatripartición tenemos el invierno, la primavera, el verano y el otoño, ¿no? Nosotros siempre empezamos por la parte de invierno, nuestro nuevo año andino amazónico, ¿verdad? Que es el 21 de junio de cada año. Acá le llamamos nosotros solsticio de invierno. Luego viene la primavera, que es el 22 de septiembre, ¿no? Que fue el día del amor, del estudiante y demás. Y tenemos el equinoccio de primavera. Luego viene el verano en diciembre, que es más caliente, más cálido. El 22 de diciembre es el solsticio de verano. Y luego viene el otoño, que es tibio y con vientos, el 22 de marzo, que vendría a ser el equinoccio de otoño. Equinoccio de otoño, equinoccio de primavera, que se encuentran a los centros, solsticio de invierno y solsticio de verano, que se encuentran a los extremos. Mucho frío, mucha calor. ¿Eso qué significa? Luego tenemos los valores, que es complementariedad, porque no se puede hacer una cosa sin la otra. Cada cosa tiene su elemento complementario, y eso hablamos complementario. Reciprocidad. Ciertos elementos reciben su ganancia principalmente del elemento superior. La tierra recibe su de la lluvia y también de las plantas a través del elemento subterráneo. ¿Ya? Reciprocidad. Y solidaridad. Aquí va el respaldo, la ayuda, el apoyo, lo que llamamos nosotros el famoso Minca, ¿ya? En las incas es el Minca, ¿ya? En la reciprocidad es el Aini y la complementariedad es la Mita, ¿no? Es mucha información, parece, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a identificar esos 3 elementos. Muy bien, digo los elementos, los principios y los valores. ¿Y por qué les he dado esto? Porque los templos del Tiwanaku están fundamentados en estos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Tenemos el templo de Kalasasaya. El templo de Kalasasaya significa, Kala es piedra, Saya o Sayasta es parado, significa el templo de piedras paradas, donde observamos lo que es un calendario solar. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? La cuatripartición. Si nos vamos acá, vamos a ver el equinoccio de otoño y de primavera, ¿ya? Y vamos a ver el solsticio de invierno y el solsticio de verano, ¿ya? Dice que el sol nacía por el centro de la puerta principal de Kalasasaya y esta se accedía por una magnífica escalinata que está en la parte frontal. Vemos acá nosotros, esta es la parte frontal y por aquí es donde entraba el sol. Y eso dependía mucho por dónde el sol nacía. El 21 de junio el sol nacía en el norte-este, ¿ya? Dime, Eliana. Eliana. Ya. Eso. Y el 21 de diciembre se marcaba el nacimiento del sol por el sur y este.
Vamos a nosotros identificar que cuando era invierno, el sol entraba por este lado y cuando era verano, el sol entraba por este lado. Pero siempre se enfocaba principalmente en esto. ¿Ya? El muro conocido alrededor del templo es la pared balconera o también Chunkukala, es como se llama el muro, ¿sí? Chunkukala es este muro de acá, esto. Se llama pared balconera porque parece un balcón. Tú cuando vas a visitar el templo de Kalasasaya, tienes acceso para poder ver de la parte de acá todo lo que se encuentra acá. Accedes por una especie de puerta pequeña con el templete semisubterráneo. Ahora la pregunta es, acá el templo de Kalasaya no solamente representa la cuatripartición, sino que te representa también la tripartición, porque el templo de Kalasasaya es el mundo de los vivos y significa el Acapacha, ¿sí? Esto se encuentra sobre la tierra, entonces tú puedes ver, no es una porción elevada, sino es algo que es alcanzable, ¿sí? Entonces significa el mundo de los vivos. Ahora, este templo de Kalasasaya tiene uno de sus monolitos en su origen, que es el monolito fraile, que lo vamos a ver después, ¿ya? Que se establece principalmente eso. Luego tienes el templete semisubterráneo. Este semisubterráneo representa el mundo de los muertos, ¿ya? Se encuentra a más de 2 metros por debajo del nivel del área, ¿ya? Tiene 57 pilares. Estos de acá son los pilares que vemos nosotros acá, ¿ya? Cuando hablamos de arenisca roja, vamos a ver nosotros en el Tiwanaku 3 tipos de piedra. La arenisca es una piedra que es hecha de arena de hace muchos siglos atrás, ¿sí? ¿Ya? Después tenemos la piedra basalto, que representa una piedra dura, ¿sí? Algunas de las figuras dentro de las esculturas del Tiwanaku están hechas de piedra basalto, que es una piedra netamente dura. Y luego tenemos la andesita, que es una piedra parecida a la mujer, dicen los tiwanacotas, porque se puede moldear, es fácil de moldear la andesita. Vamos a ver nosotros algunos, como la Puerta del Sol está hecho de andesita, ¿sí? El monolito Bennett está hecho de andesita, ¿ya? Vas a ver algunas piedras andesitas también en la iglesia San Francisco, aquí en La Paz, ¿ya? Entonces, este templete subterráneo es casi cuadrado, tiene una forma cuadrangular. Está compuesto por 57 pilares, ¿ya? Ya habíamos dicho eso hace rato, ¿no? Dentro de este templo tú vas a ver 175 cabezas clavas. Se llama cabeza clava porque es una cabeza que sobresale al muro, ¿ya? Todas estas cabezas son diferentes unas de otras. Algunas dicen que representan etnias. Otras dicen que eran líderes que venían de visita y como querían dejar un recuerdo, como no se podía dejar fotografía, tenían que hacerle su retrato en piedra. Hay también figuras zoomorfas en estas cabezas, vale decir, hay algunas cabezas que tienen forma de llama. Y bueno, y las antropomorfas, como vemos en esta cabeza, tienen forma humana. ¿Ok? Dentro de este templete se encontró el monolito Bennett. Wilden Bennett encontró el monolito dentro de esto. Estaba echado el monolito, estaba totalmente cubierto, porque este templete estaba cubierto de principio a fin con tierra. Luego hicieron la excavación y descubrieron ya el tope, que fue hecho de piedra totalmente. Y ahí descubrieron el monolito Bennett. Este monolito tiene un peso de 20 toneladas y mide 7,3 metros. 7 metros con 30 centímetros de alto. ¿Sí? Entonces podemos identificar nosotros a este monolito. Vamos a hablar posteriormente. La pirámide de Acapana, que representa el mundo de los dioses. Esta pirámide de Acapana es una imponente estructura con 800 metros de perímetro. Vamos a decir como que es todo el espacio que esto ocupa. 7 terrazas escalonadas que tenemos nosotros acá, ¿sí? Estas son las terrazas. Hasta el momento solo se han descubierto 3, falta todavía excavar un poco más para descubrir las otras 4, ¿ya?
Y junto, todas juntas, las 7 terrazas suman un total de 18 metros de altura. Dice que la pirámide de Acapana, al igual que como vamos después a hablar del Pumapunku, tiene una forma de media chacana, que es como vemos acá. Aquí supuestamente así es como debería ser la pirámide de Acapana una vez descubierta. En la parte de arriba se había hecho lo que vendría a ser chacana. Acá es donde se ponía agua para llamar antes como una especie de faro. El visitante veía a lejos lo que brillaba y ahí significaba que estabas yendo ya al Tiwanaku. ¿Ya? Bueno, el Pumapunku es llamado así porque se llama la puerta del Puma, es lo que significa, la puerta del Puma, ¿sí? Puma significa, bueno, Puma es Puma, Punku significa puerta, ¿ya? Entonces, cuando tú visitas el Pumapunku, simplemente vas a ver las piedras, los restos de piedras, nada más, que podemos identificar las piedras H, las piedras de un solo toque, tenemos monolitos enormes en el Pumapunku, ¿sí? Ok, muy bien. Los 3 elementos dentro de lo que vendría a ser la tripartición, vamos a recordar, cuando hablamos de tripartición es mundo de los dioses, mundo de los vivos, mundo de los muertos. El mundo de los vivos lo llamaríamos templo de Kalasasaya, que es también una especie de calendario solar. Si alguna vez preguntan, ¿por qué calendario solar? Porque cada pilar del templo de Kalasasaya representa un trimestre, ¿ya? Digamos, tú dices enero, febrero, marzo, ahí. O sea, significa que cada pilar significa un trimestre. Ahí se va calculando las estaciones del año. El templete semisubterráneo es el mundo de los muertos. ¿Cuántas cabezas clavas hay en el templete semisubterráneo, si recuerdan? Ciento setenta y cinco. Eso, muy bien, 175, perfecto, así es. ¿Ya? ¿Qué monolito se encontró en este templete? Monolito Bennett. Muy bien, así es, monolito Bennett, muy bien. Y luego tenemos el mundo de los dioses, que es la pirámide de Acapana. Te va a decir, ¿cuánto mide la pirámide de Acapana de alto? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide de alto la pirámide de Acapana? 4 metros. 18 metros de alto. Eso, 18 metros de altura. Muy bien, suman 7 terrazas, ¿no? Los 18 metros de altura. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto hoy día? Hemos visto las primeras culturas en Bolivia y también un poco del Tiwanaku. Mañana vamos a continuar viendo el Tiwanaku, terminando con los monolitos, la Puerta del Sol, todo eso. Y luego vamos a entrar a los reinos aymaras para después entrar a los incas, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda, si ha quedado todo claro. Dime, Nick. Sobre las preguntas del examen, ¿van a entrar eso, una gran parte? Sí, entra, Nicole, porque es parte del contenido, ¿ya? Ya listo. Hay algunas cosas claves que yo te estoy preguntando así y tú tienes que saber la respuesta, porque esa es tal vez la pregunta que va a entrar en el examen, ¿entiendes? Sí, lo entiendo, dice. Así. Por eso es bueno que participen para despejar esa duda, para saber si estamos diciendo la respuesta correcta o no estamos diciendo ¿Cómo la que nos respuesta correcta. equivoquemos? Si se equivocan, me están haciendo quedar en mal pues, a mí, porque yo estoy dando la información del libro, le estoy dando la información de Carlos Mesa, la información en base a Santillana, y ustedes tienen que hacer lo mismo, replicar eso en su evaluación, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Gracias. Perfecto. Entonces los espero ver mañana, no se pierdan, por favor, siempre tómense en cuenta porque la información, toda información es válida y todo lo que, cualquier momento nos va a servir, ¿no ven? Descansen bien. Chao, chao. Hasta luego, Luis. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.